El aire en la biblioteca de la Villa Esmeralda no solo estaba viciado por el olor a caoba vieja y cuero rancio. Estaba cargado de una codicia tan palpable que se podía saborear, metálica y amarga, como una moneda vieja en la lengua. Elara estaba sentada en un sillón de terciopelo que la devoraba. A sus 24 años parecía una niña con el vestido negro prestado, un contraste marcado con el resto de su familia, que vestía el luto como una segunda piel de lujo. A su derecha su tío Ricardo Valdepeñas, un hombre cuya presencia llenaba la habitación de una autoridad fría y calculada. Sus ojos grises, idénticos a los del hombre en el retrato sobre la chimenea, no miraban el ataúd vacío, sino al notario a la izquierda de Ricardo, su hija, Sofía. Sofía era todo lo que Elara no era, pulida, magnética y cruel. Sostenía un pañuelo de seda negra, pero sus ojos estaban perfectamente secos, brillantes de anticipación. Elara, en cambio, sentía un vacío que le absorbía el pecho. Había pasado los últimos 2 años cuidando a su abuelo, don Alejandro Valdepeñas. Había sido su enfermera, su confidente, y en los últimos delirios febriles, su única conexión con la realidad. Los demás, Ricardo y Sofía, estaban demasiado ocupados gestionando la transición del imperio vinícola de la familia. Viñedos del Sol, el notario Gómez. Un hombre pequeño que parecía encogido por el peso de los secretos que guardaba, carraspeó. «Estamos reunidos», comenzó con voz temblona, «para dar lectura al testamento final de don Alejandro Valdepeñas». Ricardo se reclinó cruzando las piernas. Esto era una formalidad. Él era el único hijo varón, el heredero natural. Sofía retocó discretamente su impecable manicura. «A mi hijo Ricardo», leyó Gómez, ajustándose las gafas. «Le dejo mi colección de relojes suizos y la casa de la costa. Sé que siempre le gustó el mar, y espero que el tiempo que pase allí le enseñe la paciencia que nunca tuvo conmigo». El silencio fue ensordecedor. La cara de Ricardo pasó del gris pálido al rojo púrpura en un instante. «¿Qué?». Sofía se enderezó. «Siga leyendo», espetó. «A mi nieta Sofía», continuó el notario, «le dejo mi colección de arte moderno y un fondo fiduciario de $1.000.000, que se le entregará cuando cumpla 30 años, con la esperanza de que para entonces haya aprendido el valor del dinero que no ha ganado». Sofía ahogó un grito. «1 millón. Es un insulto. Esa colección es basura». «Y ahora», dijo Gómez, tragando saliva, «la cláusula principal. Referente a la totalidad de mis bienes restantes, incluyendo la Villa Esmeralda, los Viñedos del Sol y el control total de la compañía». Ricardo se puso en pie de un salto. «Eso es mío. Yo he dirigido esa empresa durante 20 años». El notario levantó la voz por primera vez. «Le ruego que se siente, don Ricardo. El testamento es explícito». Gómez miró por encima de sus gafas, no a Ricardo, sino a la figura temblorosa en el sillón de terciopelo. «Toda mi fortuna, el control de Viñedos del Sol y esta casa». Leyó con la voz clara. «Se la dejo a mi nieta, Elara». Si el silencio anterior había sido ensordecedor, esto fue un vacío. Elara levantó la vista. Sus ojos, hinchados de llorar a su abuelo, se abrieron con pánico. «Yo no. Eso no puede ser. Debe ser un error. Un error. Es un fraude». Gritó Ricardo golpeando la mesa de caoba. «Esa mocosa lo manipuló. Estaba senil. Tú lo envenenaste contra nosotros». «Silencio», ordenó Gómez. Hay una condición, una estipulación muy clara». Toda la rabia se detuvo, reemplazada por una curiosidad venenosa. «Para tomar posesión total de la herencia», continuó Gómez, «Elara debe cumplir 2 condiciones en el plazo de 1 año. Primero, debe demostrar rentabilidad. Los viñedos deben aumentar sus ganancias en un 10% antes del próximo aniversario luctuoso de don Alejandro». Sofía soltó una risa seca, como el romper de un cristal. 10%. Ni siquiera sabe descorchar una botella. Está acabado. Perderá la empresa antes de Navidad. «Y la segunda condición», dijo el notario mirando a Elara con una mezcla de lástima y aprensión, «es que en el plazo de 6 meses debe contraer matrimonio». Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Casarme? ¿Por qué? ¿Por qué haría él eso? El viejo zorro», exclamó Ricardo, y una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en su rostro. Lo sabía. Sabía que era una inútil. Sabía que no podría manejarlo sola. 6 meses. Es imposible. La herencia volverá a mí por defecto. «Eso no es todo», añadió el notario casi en un susurro. Don Alejandro especificó un facilitador, alguien para ayudar a Elara en la transición. La puerta de la biblioteca se abrió. De pie, en el umbral, estaba Mateo Herrera. Mateo era el protegido de don Alejandro, el brillante asesor financiero que el viejo había contratado recién salido de la universidad. Era carismático, inteligente y, para Elara, dolorosamente guapo.
Durante los últimos 2 años, mientras ella cuidaba al abuelo, Mateo había sido la única persona, aparte del personal de servicio, que le había mostrado una amabilidad genuina. Le traía café, le preguntaba cómo estaba y la miraba de una manera que hacía que su corazón tropezara. «Don Alejandro me nombró», dijo Mateo, su voz suave pero firme, llenando la atención de la habitación, director de operaciones interino, con la única tarea de asesorar a la señorita Elara y asegurar que se cumplan las cláusulas del testamento. Ricardo miró a Mateo como si fuera un insecto. «Tú, el chico de los recados». Mateo avanzó hacia la habitación. No miró a Ricardo ni a Sofía. Sus ojos se fijaron en Elara. «Don Alejandro confiaba en mí, y confiaba en ti, Elara. Esto es una farsa», gritó Sofía poniéndose de pie. «No lo permitiremos. Impugnaremos esto. Te veremos en los tribunales, mocosa». Ricardo y Sofía salieron de la biblioteca, dando un portazo que hizo temblar los libros en los estantes. Elara se quedó sola con Mateo y el notario. Se cubrió la cara con las manos y por primera vez ese día rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza por su abuelo, sino de puro terror. «No puedo hacer esto», sollozó. «Casarme. Dirigir la empresa. Ellos me odian». Quería que fracasara. Mateo se arrodilló frente a ella. Gentilmente apartó las manos de su rostro. «No, Elara. Él no quería que fracasaras. Él quería que vivieras. Te dio las herramientas para luchar. ¿Casarme en 6 meses? Es una locura», dijo ella mirándolo a través de las lágrimas. «Es una estrategia», dijo Mateo, su mirada intensa. Sabía que Ricardo y Sofía intentarían tomar el control. «Un matrimonio te da un aliado legal, un socio». Hizo una pausa. «Te están subestimando, todos ellos, pero yo no. Yo sé de lo que eres capaz». Esa noche la Villa Esmeralda se sintió menos como un hogar y más como una jaula de oro. Elara caminó por los pasillos oscuros, el peso de un imperio sobre sus hombros. Pasó por la oficina de su abuelo. Se detuvo en la puerta. Estaba exactamente como él la había dejado, excepto por una cosa. Sobre el escritorio había un sobre de papel grueso con su nombre escrito en la familiar caligrafía temblorosa de su abuelo. Con manos temblorosas la abrió. Dentro no había una carta, sino una sola llave antigua, de hierro negro y una nota con 3 palabras. «No confíes en nadie». Elara frunció el ceño. ¿Qué significaba eso? ¿Nadie? ¿Ni siquiera Mateo, el hombre que él mismo había designado para ayudarla? Un escalofrío le recorrió la espalda. Guardó la llave en el bolsillo de su vestido de luto. Los días siguientes fueron un bautismo de fuego. Tal como Sofía había predicho, Elara fue recibida en las oficinas de Viñedos del Sol con una hostilidad apenas velada. La nueva jefa. La llamaban con desprecio en los pasillos. Ricardo se había atrincherado en su antigua oficina de director general, negándose a mudarse. «Estoy ayudando con la transición», decía con una sonrisa falsa, mientras saboteaba activamente cada decisión que ella tomaba. «¿Quieres cambiar la etiqueta del reserva?», le dijo Ricardo en una reunión de la junta directiva con la sala llena de hombres mayores que le eran leales. «Querida, esa etiqueta ha ganado premios. Tú te dedicabas a cambiar pañales. Deja el branding a los adultos». Los miembros de la junta rieron. Elara sintió que la cara le ardía de humillación. Miró a Mateo, que estaba sentado al final de la mesa, pero él mantenía una expresión neutral. «Yo», tartamudeó Elara. «Pensé que podríamos modernizar». «Pensamos», interrumpió Ricardo, «que deberías volver a la mansión y planear tu boda ficticia. Déjanos a nosotros manejar el negocio real». Elara salió corriendo de la sala de juntas, con las risas siguiéndola como un eco cruel. Se encerró en la pequeña oficina que le habían asignado, un cuarto de almacenamiento glorificado, y apoyó la cabeza en el escritorio. Tenían razón. Ella no podía hacer esto. Era una farsa. Su abuelo la había sentenciado al fracaso. La puerta se abrió. Era Mateo. «No dejes que te vean llorar», dijo él cerrando la puerta. «Tú no hiciste nada», espetó ella secándose las lágrimas con rabia. «Dejaste que me humillara». «Elara», dijo él, su voz tranquila. «Esa junta directiva le responde a él. Han sido sus perros falderos durante 20 años. No puedes ganar una pelea frontal». «No todavía». «Entonces, ¿qué hago? ¿Me rindo?» «No», dijo Mateo acercándose. «Aprendes. Y usas las armas que tu abuelo te dio». Se sentó en el borde del escritorio muy cerca de ella. «Ricardo es arrogante. Cree que ya ganó. Usaremos eso». Durante las siguientes semanas, Mateo se convirtió en su sombra. Dejaron que Ricardo manejara las operaciones del día a día, mientras Mateo llevaba a Elara a los viñedos al amanecer. Le enseñó a probar la tierra, a oler el aire en busca de signos de lluvia, a hablar con los enólogos, no como una jefa, sino como una estudiante. Le enseñó los libros.
Pero no los libros oficiales de Ricardo, sino los libros de respaldo que don Alejandro y él habían mantenido en secreto durante años. Tu tío, dijo Mateo una noche mientras revisaban hojas de cálculo en la biblioteca de la villa, ha estado inflando los costos de distribución y desviando el exceso a una cuenta offshore. No lo suficiente como para quebrar la empresa, pero sí lo suficiente como para construirse un nido de oro. Elara lo miró horrorizada. Mi abuelo. ¿Lo sabía? Lo sospechaba, dijo Mateo. Por eso me contrató. Por eso confió en ti. Tienes el corazón limpio. La cercanía era embriagadora. Elara estaba consciente de su colonia, del calor que irradiaba su brazo junto al de ella. Él no solo la estaba ayudando a salvar su herencia, la estaba salvando a ella. Una noche, después de una cena agotadora en la que Sofía hizo comentarios sarcásticos sobre los campesinos con los que Elara se estaba codeando, Elara se retiró al balcón. La luna estaba llena, bañando los viñedos en una luz plateada. «Eres fuerte, Elara», dijo la voz de Mateo detrás de ella. Ella se giró. Él estaba allí con la camisa blanca remangada, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Solo soy fuerte porque tú estás aquí», susurró ella. «Estoy aquí porque creo en ti», respondió él dando un paso más cerca. «Más de lo que tú crees en ti misma. Mateo, la cláusula del matrimonio», comenzó ella, el corazón latiéndole con fuerza. «El tiempo corre». «Lo sé», dijo él. Levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de los dedos. Elara cerró los ojos ante el contacto. «Tu abuelo era un hombre inteligente. Sabía que necesitarías un socio, alguien de confianza. ¿Pero quién?», y preguntó ella abriendo los ojos. «¿Quién se casaría conmigo así? Por un contrato». «Tal vez», dijo Mateo, su voz bajando a un murmullo. «No tiene que ser solo un contrato». Se inclinó y la besó. El beso no fue suave ni tentativo. Fue desesperado y hambriento, como si ambos se estuvieran ahogando y el otro fuera el único aire. Elara se aferró a él. El terror y la soledad de las últimas semanas se disolvieron en el calor de su abrazo. Cuando se separaron, ella estaba jadeando. «Elara», dijo él con la frente apoyada en la de ella. «Cásate conmigo. Déjame protegerte. Déjanos dirigir esto juntos. Déjame amarte». «Sí», respiró ella. «Sí, sí». La boda fue precipitada, una ceremonia civil organizada en el jardín de la Villa Esmeralda 2 semanas después. Elara usó un vestido sencillo de color crema. Mateo estaba deslumbrante con un traje azul marino. Ricardo y Sofía asistieron, sus rostros como máscaras de desdén. Sofía se acercó a Elara mientras ésta esperaba para caminar hacia el pequeño altar. «Felicidades, primita», siseó Sofía, su sonrisa un corte de navaja. «Veo que encontraste al único hombre lo suficientemente desesperado por dinero como para atarse a ti. Qué romántico. Me pregunto cuánto tuviste que pagarle». Elara sintió la punzada de duda, pero luego vio a Mateo esperándola. Su sonrisa era cálida y tranquilizadora. «No te pago nada, Sofía», intervino Mateo, apareciendo al lado de Elara y tomando su mano. «Pero dirigir la mitad de esta empresa será una compensación adecuada», le guiñó un ojo a Elara y ella sintió que su corazón se derretía. Él la estaba defendiendo. Era su socio, intercambiaron los votos. El notario Gómez, que ofició la ceremonia, los declaró marido y mujer. Cuando Mateo la besó, fue un beso de posesión, un beso que le dijo al mundo que ella era suya. Esa noche, en la gran suite principal que una vez perteneció a su abuelo, Elara se sintió por primera vez segura. Había cumplido la cláusula imposible. Tenía un aliado. Tenía amor. Mientras Mateo se duchaba, Elara desempacaba una pequeña maleta. El vestido de luto que había usado en el funeral estaba en el fondo. Metió la mano en el bolsillo y sus dedos rozaron el metal frío. La llave. La había olvidado por completo. La sacó junto con la nota de su abuelo. «No confíes en nadie». Una punzada de culpa la atravesó. Estaba traicionando la advertencia de su abuelo al confiar tan plenamente en Mateo. Pero, ¿qué otra opción tenía? Mateo era su salvación. Se escuchó el sonido de la puerta del baño abriéndose. Rápidamente, Elara volvió a guardar la llave y la nota en el bolsillo del vestido y lo metió en el fondo del armario. Mateo salió envuelto en una toalla con el pelo húmedo. Le sonrió. «Hola, esposa». Ella le devolvió la sonrisa. «Hola, esposo». Él cruzó la habitación y la tomó en sus brazos. «Ahora», susurró contra su cuello, «comienza el verdadero trabajo. Es hora de recuperar tu empresa». Elara cerró los ojos, sintiéndose completamente segura en los brazos del hombre que la había salvado. Mientras la abrazaba, los ojos de Mateo se abrieron. Miró por encima del hombro de Elara hacia la puerta cerrada del armario. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión fría, calculadora e indescifrable. La primera fase de su plan había sido un éxito rotundo.
La mañana siguiente a su boda no fue de suave despertar ni de felicidad doméstica. Fue una declaración de guerra. Elara y Mateo entraron en la sala de juntas de Viñedos del Sol a las 9 en punto. La tensión era tan densa que parecía resistirse a su avance. Ricardo estaba sentado a la cabecera de la mesa, un lugar que consideraba suyo por derecho de nacimiento. Sofía estaba a su lado, examinando sus uñas con aburrimiento estudiado. «Buenos días», dijo Mateo, su voz resonando con una nueva autoridad. Su mano descansaba posesivamente en la parte baja de la espalda de Elara. «Espero que todos hayan tenido un fin de semana reparador». Ricardo levantó la vista, sus ojos grises inyectados en sangre. «Espero que la luna de miel haya sido eficiente», gruñó. «Ahora, si la farsa ha terminado, tengo una empresa que dirigir. Los informes de producción de la semana pasada están...» «Gracias». «Ricardo, pero yo me encargaré de eso», interrumpió Mateo. Con un movimiento deliberado, tomó la silla vacía a la cabecera de la mesa, obligando a Ricardo a ocupar el asiento de un subordinado. Elara se sentó a su derecha. El cambio de poder fue instantáneo y brutal. «Elara es la señora Herrera ahora», continuó Mateo, entrelazando sus dedos sobre la mesa. «Y como su esposo y director de operaciones nombrado por testamento, tenemos el control total del voto mayoritario. La era de tu gestión laxa ha terminado». Sofía dejó de mirar sus uñas. «¿Perdón?» Elara sintió un nudo de pánico, pero la presión tranquilizadora de la mano de Mateo sobre la suya le dio fuerza. Recordó sus palabras. «No puedes ganar una pelea frontal». «No todavía». Pero ahora eran un frente. «Mi primera orden del día», dijo Elara, su voz temblando ligeramente antes de encontrar su firmeza. «Es una auditoría completa de los últimos 5 años. Específicamente las cuentas de distribución y los contratos de proveedores». La cara de Ricardo perdió todo color. El hombre que se había reído de ella en esa misma sala ahora la miraba con un horror desnudo. Era la primera vez que Elara lo veía asustado. «No puedes», tartamudeó él. «Ya está hecho», dijo Mateo deslizando una carpeta sobre la mesa. «Los auditores llegaron hace 1 hora. Están en tu oficina ahora mismo, Ricardo. Imagino que preferirás estar allí cuando empiecen a hacer preguntas». Ricardo se puso en pie de un salto, volcando su vaso de agua. Salió de la sala de juntas sin decir una palabra más, seguido de cerca por una Sofía pálida y furiosa. Cuando la puerta se cerró, Elara soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se volvió hacia Mateo. Funcionó. Estaba aterrado. Mateo le sonrió. Esa sonrisa que desarmaba todas sus defensas. Ese fue solo el primer paso, mi amor. Mantener a Ricardo ocupado tapando sus propios agujeros. Ahora el verdadero desafío, la rentabilidad. El 10% en menos de 1 año. Esa noche, en el estudio de su abuelo, ahora su estudio, Mateo extendió los planos de la bodega. «Ricardo ha mantenido la empresa estancada», dijo Mateo, su pasión palpable. «Ha estado ordeñando el prestigio de la reserva del fundador, pero el mercado ha cambiado. Necesitamos volumen. Necesitamos algo nuevo, algo que llegue a un mercado más joven». Señaló un conjunto de cubas de acero infrautilizadas. «Propongo una nueva línea, un vino blanco espumoso y un rosado, accesibles, modernos, comercializables. Lo llamaremos La Brisa». Elara frunció el ceño. Pero el abuelo siempre se centró en la calidad, no en la cantidad. Odiaba los vinos comerciales. Decía que diluían la marca. «Tu abuelo era un tradicionalista brillante», dijo Mateo tomándola por los hombros. Pero también era terco. «Los tiempos cambian, Elara. Para alcanzar ese 10% necesitamos un golpe audaz. Necesitamos volumen. Es un movimiento que Ricardo nunca se atrevió a hacer. Será nuestro legado». La miró con tanta intensidad, con tanta creencia, que Elara sintió que sus propias dudas se evaporaban. Él tenía razón. Esto era audaz. «Está bien», dijo ella. «Hagámoslo. Confío en ti». «Perfecto», dijo él besándola profundamente. «Me encargaré de la logística de inmediato». Mientras Elara revisaba los diseños de las nuevas etiquetas, el teléfono de Mateo sonó sobre el escritorio. Él lo miró, y por una fracción de segundo su sonrisa se tensó. Salió al pasillo para contestar. Elara no quería espiar, pero la puerta quedó entreabierta. Oyó fragmentos de la voz baja y apremiante de Mateo. «Sí, todo va según el plan». No sospecha nada». Una pausa. «No te preocupes por ella. Está comiendo de mi mano». Otra pausa. «Por supuesto. El lanzamiento de La Brisa está en marcha. El capital estará listo para moverse en cuanto aseguremos el control accionario». «Sí, te llamo luego». Mateo colgó y volvió a entrar, su expresión relajada una vez más. «¿Buenas noticias?», preguntó Elara tratando de mantener su voz casual. Un extraño frío se había instalado en su estómago. «Increíbles», sonrió él. «Un distribuidor de Hong Kong».
Están muy interesados en la brisa. Te dije que era una buena idea. La abrazó, pero mientras ella apoyaba la cabeza en su pecho, el latido de su corazón le pareció extrañamente arrítmico. ¿Por qué decirle a un distribuidor que estoy comiendo de su mano? Lo descartó. Era el estrés. Eran Ricardo y Sofía. Estaba siendo paranoica. El sabotaje ocurrió 3 semanas después. El Ara se había volcado en el proyecto La Brisa. Estaba en los viñedos al amanecer, trabajando junto a los enólogos, sintiendo por primera vez una conexión real con la tierra de su abuelo. La primera cosecha para el nuevo vino estaba en las cubas de fermentación, un momento crítico. La despertó el sonido de su teléfono a las 3 de la mañana. Era el capataz del turno de noche, presa del pánico. Señora Herrera, tiene que venir. Es un desastre. Las cubas de La Brisa, todas ellas. El sistema de refrigeración falló. Alguien cortó la energía del panel de control principal. La temperatura subió. Está todo arruinado. La cosecha entera. Está cocida. El Ara corrió a la bodega. El olor agrio del vino echado a perder la golpeó como una pared. Miles de litros. Cientos de miles de dólares. Semanas de trabajo. Todo perdido. Se apoyó contra una pared, las lágrimas de rabia y desesperación nublando su visión. Ricardo susurró. Tenía que ser él. Era su venganza por la auditoría. Vaya, vaya. Problemas en el paraíso. La voz de Sofía goteaba sarcasmo. Estaba parada en la entrada de la bodega, luciendo impecable incluso en mitad de la noche. ¿Qué estás haciendo aquí?, espetó el Ara. Papá y yo vinimos a ver el alcance de tu incompetencia. Es impresionante, dijo Sofía sonriendo. Parece que dirigir un viñedo es más difícil que preparar té, ¿verdad, primita? El 10% se ve un poco lejos desde aquí abajo, ¿no crees? Haznos un favor y ríndete. Evítate más humillaciones. El Ara sintió que algo se rompía dentro de ella. La humillación era tan pública, tan completa. Mateo estaba en la ciudad, en una reunión intentando salvar las cuentas que Ricardo había dañado. Ella estaba sola. Huyó. Corrió de regreso a la Villa Esmeralda con las risas de Sofía resonando en sus oídos. Se encerró en la biblioteca. Estaba devastada, sintiéndose completamente inútil. Había confiado en Mateo. Había intentado ser fuerte y había fallado miserablemente. Se derrumbó en el sillón de su abuelo sollozando. Su mano rozó algo en el bolsillo de su bata. Era el bolsillo donde, semanas atrás, había guardado el contenido del sobre que su abuelo le había dejado. Sacó la vieja llave de hierro y la nota arrugada. No confíes en nadie. Las palabras la golpearon con una nueva fuerza. Nadie miró la llave. ¿Qué habría? Ya había probado los cajones del escritorio. Desesperada por una respuesta, por una señal de su abuelo, sus ojos recorrieron la habitación. Se detuvo en la gran estantería. Su abuelo siempre había pasado horas aquí. Recordó algo que él le dijo una vez cuando ella era una niña y jugaban al escondite. La gente mira el Ara, pero nunca ve. Siempre buscan la puerta obvia. Se levantó y pasó los dedos por los lomos de los libros. Un título le llamó la atención, uno que parecía fuera de lugar entre los tomos de viticultura. El arte de la guerra de Sun Tzu. Tiró de él. Estaba fijo. Pero detrás de él, al tacto, sintió un borde metálico. Empujó el libro contiguo, Historia del vino de Rioja, y la sección se movió. Detrás, oculto en la madera, había un pequeño ojo de cerradura, del mismo hierro negro antiguo que la llave. Con manos temblorosas insertó la llave y la giró. Se oyó un clic sordo, y luego el sonido de engranajes moviéndose. La estantería entera se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña habitación oscura. Era el estudio secreto de su abuelo. El aire estaba viciado, olía a polvo y a los puros que él fumaba. Había un escritorio simple, una caja fuerte de aspecto imponente en la esquina y sobre el escritorio, algo que el Ara no había visto en años. Una grabadora de cinta de carrete. Junto a la grabadora había un diario de cuero grueso. Era la letra de su abuelo. Con un pavor creciente lo abrió en la última entrada, fechada solo una semana antes de su muerte. Planes de marzo. Ricardo sigue robándome. Es descarado, un ladrón sin imaginación. Pero me preocupa más el chico, Mateo Herrera. Es demasiado inteligente, demasiado encantador. Veo cómo me mira, pero también veo cómo mira mi empresa. Me recuerda a mí mismo cuando era joven y despiadado. Cree que no lo veo. El Ara pasó las páginas, su corazón latiendo con fuerza. De abril. Trae a el Ara a casa. Es tan pura. Ricardo la desprecia. Sofía la envidia. Mateo la observa, como un lobo observa a un cordero. Empecé a grabar todas mis reuniones con él. Sabe que estoy enfermo. Está esperando por 15 de mayo. La cláusula del matrimonio es mi única esperanza. Es una prueba. Si ella es lo suficientemente inteligente como para ver más allá del dinero, elegirá a alguien bueno.
Si es débil, elegirá a alguien como Mateo. Y si él la elige a ella, que Dios la ayude. La cinta plan de contingencia está en el cajón. Ella debe escucharla. Elara abrió el cajón del escritorio. Allí estaba, una sola cinta. La etiquetada decía, Mateo, plan de contingencia. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo enhebrar la cinta en la máquina. Apretó el botón de play. Hubo un silbido, luego la voz de su abuelo, más débil pero inconfundible. Voz del abuelo. La oferta es generosa, Mateo, pero mi respuesta es no. No voy a vender viñedos del sol. Y menos a tus socios especuladores. Voz de Mateo, joven, fría, desprovista de toda la calidez que Elara conocía. Don Alejandro, con todo respeto, usted se está muriendo. La empresa necesita un liderazgo agresivo. Véndame su participación mayoritaria. Déjeme tomar el control. Ricardo la llevará a la quiebra en un año. Voz del abuelo. Nunca. Esta empresa es para mi familia. Es para mi nieta Elara. Voz de Mateo. Hubo una pausa larga y escalofriante. Entonces ella será un problema. Ricardo es un idiota y Sofía una niña mimada, fáciles de manejar. Pero Elara, si usted le da el control, ella no sabrá qué hacer. Quedará vulnerable. ¿Y si usted muriera de repente? ¿Y si ella necesitara desesperadamente un Salvador? Elara ahogó un grito. Voz del abuelo. ¿Qué estás insinuando? Voz de Mateo. Su tono cambió, volviéndose suave, seductor, el tono que Elara conocía tan bien. No se preocupe, señor. Si algo le pasara, yo me aseguraré de cuidar de Elara. Me aseguraré de que confíe en mí plenamente. Me aseguraré de que la empresa caiga en las manos correctas. Las mías. La cinta terminó con un clic agudo. Elara se desplomó contra la pared, la grabadora en sus manos. El aire le faltaba, la amabilidad, el cortejo, el café que le llevaba cuando estaba de luto, el beso en el balcón, el matrimonio. Cásate conmigo. Déjame protegerte. Déjame amarte. No era amor. Era una adquisición hostil. Él había estado jugando con ella desde el momento en que su abuelo enfermó. Él la había visto como la llave. El sonido de la puerta principal de la villa abriéndose la sobresaltó. Elara. Cariño, estoy en casa. He oído las terribles noticias. Era Mateo. Su voz llena de falsa preocupación, Elara salió de la habitación secreta justo cuando él entraba en la biblioteca. La estantería seguía abierta. Él la vio. Vio la habitación. Vio la grabadora en sus manos. Por un instante, el mundo se detuvo. La sonrisa encantadora de Mateo no se desvaneció. Se congeló y luego se resquebrajó, revelando el hielo que había debajo. La máscara cayó. Así que lo encontraste, dijo, su voz tranquila, sin rastro de pánico. Supongo que el viejo era más listo de lo que pensaba. Tú, susurró Elara retrocediendo. Todo. ¿Fue mentira? ¿Mentira? Se rió él caminando hacia la barra y sirviéndose un whisky. Elara, ¿cómo puedes llamarlo mentira? Fue una estrategia brillante. Tu abuelo me subestimó. Ricardo te subestimó. Pero yo te vi como la única pieza del tablero que importaba. La línea a la brisa, dijo ella, su mente acelerada. El sabotaje. ¿Fue Ricardo? Mateo tomó un sorbo. Por favor. Ricardo es un aficionado. Yo saboteé las cubas. Elara sintió que el suelo volvía a desaparecer. Pero, ¿por qué? Eso nos arruina. Era tu plan. Era mi plan, dijo él acercándose. Y funcionó a la perfección. La brisa era una cortina de humo. Un vino barato que habría dañado la reputación de la marca a largo plazo, justo después de que yo tomara el control. Pero al sabotearlo consigo dos cosas. Primero te asusto. Te hago sentir incompetente. Te hago correr a mis brazos buscando protección, dependiendo de mí más que nunca. Hizo una pausa, su mirada oscura. Y segundo, el sistema eléctrico que saboteé no solo controlaba las cubas de la brisa, también controlaba la bodega de crianza, donde tu tío guardaba sus mejores barricas del reserva de este año. Arruiné su vino, no el nuestro. Te hice creer que estabas fallando mientras destruía a mi único otro competidor. Elara lo miró, horrorizada por la magnitud de su engaño. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, dijo él, encogiéndose de hombros. Y ahora lo sabes. Y no importa. ¿Qué quieres decir con que no importa? Le diré a todos. ¿Y qué les dirás? Que tu marido que te salvó de tu tío ladrón es demasiado inteligente. Estamos casados, Elara. Legalmente, el notario registró el matrimonio esta mañana. La mitad de todo lo que posees es mío. Si intentas anularlo, crearé un escándalo que destruirá la reputación de esta empresa para siempre. Venderé mi mitad a nuestros peores competidores solo por despecho. Se acercó y le acarició la mejilla. Elara se estremeció violentamente como si la hubiera quemado. Estás atrapada conmigo, esposa, susurró.
Ahora sécate las lágrimas. Tenemos que ir a cenar a casa de tu tío. Tenemos que fingir que estamos devastados por su sabotaje y que somos un matrimonio feliz. Tenemos una empresa que salvar. Él le dio la espalda y salió de la biblioteca para cambiarse, dejándola sola en la oscuridad. Elara se quedó inmóvil durante un minuto entero. La traición era absoluta. Su abuelo tenía razón. El amor era una mentira. La familia era una mentira. Pero la chica temblorosa en el sillón de terciopelo se había ido. El llanto había desaparecido, reemplazado por un frío glacial. Mateo había cometido un error. La había subestimado. Había creído que al revelarle la verdad la había roto. Pero la había armado. Cogió su teléfono. Sabía que no podía vencer a Mateo sola. Él era demasiado inteligente, demasiado despiadado. Necesitaba a alguien que odiara a Mateo tanto como ella. No, necesitaba a alguien que ya odiara a Mateo por haber sido engañado y que odiara perder aún más. Marcó un número. ¿Qué diablos quieres, primita?, espetó la voz de Sofía. Estoy ocupada eligiendo qué ponerme para celebrar tu ruina. Cancela tu celebración, dijo Elara, su voz baja y firme, cortante como el hielo. Tenemos que hablar. Ahora. No tengo nada que hablar contigo, fracasada. Ah, ¿no? Ni siquiera sobre el hombre que acaba de destruir toda la cosecha de reserva de tu padre. El hombre que nos está engañando a todos, incluido a ti. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. ¿Mateo?, susurró Sofía, su arrogancia desaparecida, reemplazada por una repentina y aguda incertidumbre. Él no solo quiere mi parte, Sofía, quiere la empresa entera. Y tiene un plan para asegurarse de que ni tú ni tu padre vean un solo centavo nunca más. Reúnete conmigo en el viejo invernadero abandonado en 1 hora. Trae a tu padre. Y no le digas una palabra a mi marido. Elara colgó sin esperar respuesta. La guerra no había terminado. Acababa de cambiar de bando. El invernadero abandonado olía a tierra húmeda y a cristales rotos. Era un mausoleo de proyectos de jardinería olvidados de su abuela, un lugar neutral donde nadie pensaría en buscarlos. La luz de la luna atravesaba el techo destrozado, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire tenso. Ricardo y Sofía llegaron juntos, sus rostros una mezcla de furia y escepticismo. Más te vale que esto no sea una trampa. Primita, siseó Sofía cruzando los brazos. Mi padre está a punto de tener un aneurisma gracias a tu desastre en la bodega. No fue mi desastre, dijo Elara, su voz tranquila y fría. Sostenía la pequeña grabadora de cinta. Fue un ataque deliberado. No contra mí, contra ti, tío. Ricardo bufó. Ridículo. ¿Por qué destruiría la brisa y luego culparme a mí? Porque no le importa la brisa, dijo Elara. Era un señuelo. Lo que él destruyó fue tu cosecha de reserva, la que estaba en la bodega de crianza conectada al mismo panel eléctrico. Te neutralizó a ti y me hizo dependiente a mí en una sola noche. Y nosotros fuimos tan estúpidos que nos culpamos mutuamente. Elara apretó el botón de play. La voz de Mateo, fría y calculadora, llenó el invernadero. Ricardo es un idiota y Sofía una niña mimada. Fáciles de manejar. El rostro de Ricardo se contrajo en una máscara de rabia. Sofía, que había basado toda su identidad en no ser una niña mimada, palideció, sus ojos oscureciéndose. Él ha estado jugando con nosotros, continuó Elara, deteniendo la cinta. Desde antes de que el abuelo muriera. Hizo que el abuelo pusiera esa cláusula del matrimonio, sabiendo que él sería el único salvador al que yo podría recurrir. Me sedujo, se casó conmigo, y ahora es legalmente dueño de la mitad de mi herencia. Está usando la auditoría no para exponerte, Ricardo, sino para aprender dónde guardas el dinero y así poder tomarlo él mismo. Nos está desangrando a ambos, y cuando la empresa colapse por no cumplir la cláusula del 10%, él usará el dinero que nos robó para comprarla por centavos en la subasta de quiebra. El silencio fue pesado. La arrogancia de Ricardo y Sofía se había evaporado, reemplazada por el terror frío de haber sido superados. Ese bastardo, susurró Ricardo, no como un insulto, sino con el asombro reacio de un estafador reconociendo a un maestro. ¿Qué hacemos?, preguntó Sofía, su voz inusualmente temblorosa. Nos tiene. Está casado contigo. Es el director de operaciones. Tiene el control. No, dijo Elara. Él cree que tiene el control, pero cometió un error. Me lo dijo todo. Creyó que me había roto. Se enderezó y por primera vez Ricardo y Sofía vieron en ella la sombra de su abuelo. Creyó que yo era el cordero, pero olvidó que me crié rodeada de lobos. Ahora, escuchen con atención. Elara pasó la siguiente hora detallando su plan. Un plan que no se basaba en la fuerza, sino en el engaño. Requería que cada uno de ellos desempeñara el papel que Mateo había escrito para ellos, pero llevado al extremo. El regreso de Mateo a la Villa Esmeralda esa noche fue recibido no con acusaciones, sino con lágrimas,
Encontró a Elara en la biblioteca, acurrucada en el sillón de terciopelo, la viva imagen de la derrota. Mateo. Sollozó ella corriendo hacia él y aferrándose a su camisa. Fue horrible. Sofía y Ricardo vinieron. Se rieron de mí. Dijeron que estaba arruinada, que era una incompetente. Dijeron que tú me abandonarías ahora que había fallado. Mateo la sostuvo, una sonrisa de triunfo apenas disimulada jugando en sus labios. Acarició su cabello. Shh, mi amor. Por supuesto que no te abandonaré. ¿No te dije que te protegería? Ellos no entienden. No necesitamos su aprobación, pero ¿qué haremos? Gimió ella mirándolo con ojos grandes y desamparados. El 10%, el sabotaje. Lo perdimos todo. Yo me encargaré, Elara, dijo él, su voz suave como el veneno. He estado trabajando en una solución. Un grupo inversor externo. Están dispuestos a comprar una participación mayoritaria para salvarnos. Nos dará el capital para reconstruir. Lo único que necesito es tu firma. Como propietaria mayoritaria debes aprobar la venta. Era exactamente lo que Lara había predicho. ¿Vender? ¿La empresa del abuelo? Preguntó ella fingiendo pánico. Solo para salvarla, cariño, la tranquilizó. Confía en mí. Yo me encargo de las finanzas. Tú solo tienes que, seguir siendo tú. ¿Por qué no te tomas un descanso? Vete de compras. Reúnete con tus amigas. Yo manejaré a tu tío. Oh, Mateo, eres mi salvador, susurró ella besándolo. Fue el beso más difícil que jamás había dado. Sabía a cenizas y mentiras. Pero mientras él la sostenía, convencido de su victoria, ella sintió el frío acero formándose en su columna vertebral. La venganza moral había comenzado. Las siguientes semanas fueron una obra de teatro meticulosamente coreografiada. Elara desempeñó su papel a la perfección. Se convirtió en la esposa trofeo vacía y dependiente. Organizaba cenas, hablaba de redecorar la villa y firmaba ciegamente cualquier documento financiero que Mateo ponía frente a ella. ¿Qué es esto, cariño?, preguntaba ella con una sonrisa tonta. Solo movimientos de capital para la reestructuración, mi amor. No te preocupes por eso, respondía él. Pero Mateo no sabía dos cosas. Primero, que Elara pasaba las noches en el estudio secreto, fotografiando cada documento antes de firmarlo. Y segundo, que el destinatario de esas fotos era Ricardo. Ricardo, interpretando su papel de idiota derrotado, se había atrincherado en su antigua oficina, supuestamente bebiendo. En realidad estaba rastreando las transferencias. «Lo tengo», le susurró a Elara en una llamada telefónica encriptada una noche. «El bastardo es bueno. Está moviendo el dinero a través de 3 compañías fantasma. Pero la cuenta final está en las Caimán. Y el nombre del grupo inversor que quiere salvarnos, Inversiones Horizonte Azul, es una sociedad de la que él es el único beneficiario. Está intentando comprar la empresa con nuestro propio dinero. Mientras tanto, Sofía, interpretando a la niña mimada, hacía lo que mejor sabía hacer: esparcir veneno social. Pobre Elara. Se lamentaba en cócteles y galas benéficas. Está completamente anulada. Mateo es tan dominante. Apenas la deja respirar. Estoy genuinamente preocupada por su estado mental. Parece que él la tiene drogada o algo así. Sofía plantó semillas de duda sobre la estabilidad de Elara y la naturaleza controladora de Mateo en toda la alta sociedad del valle. Preparó el escenario, pero quedaba el mayor problema: la cláusula del 10%. Si fallaban, la empresa entraba en default. Mateo ganaría al comprarla en la quiebra. Si tenían éxito, el control seguía siendo de Elara, y Mateo, como su esposo, seguiría teniendo la mitad. Necesitaban una tercera opción. «El brandy», dijo Elara a Ricardo en el invernadero. «¿Qué brandy?» «El legado del fundador. El proyecto secreto del abuelo. Él creía que el futuro no estaba en el vino barato como la brisa, sino en un brandy de lujo envejecido durante 50 años. Las barricas están en la bodega vieja, detrás de la pared falsa de la sala de fermentación número 7. Mateo ni siquiera sabe que existe. Eso podría valer millones», dijo Ricardo, sus ojos iluminándose con la codicia que Elara conocía también. «Exacto», dijo Elara. «Y vamos a lanzarlo, en secreto». Mientras Mateo consolidaba su toma de control financiera, Elara, Ricardo y un pequeño equipo de los empleados más leales del abuelo trabajaron día y noche, embotellando y preparando el lanzamiento del brandy. El día límite llegó. Coincidía con el primer aniversario luctuoso de don Alejandro. Mateo había convocado una junta extraordinaria de accionistas y prensa en el gran salón de la bodega. Este iba a ser su momento de coronación. Elara estaba a su lado en el estrado, con un vestido gris pálido, luciendo frágil y derrotada. Mateo, en cambio, irradiaba poder con un traje hecho a medida. «Damas y caballeros», comenzó Mateo, su voz llena de falsa solemnidad. «Ha sido un año de inmensas dificultades. Tras la trágica muerte de mi suegro,
El Lara notó que la degradó de abuelo a suegro. La empresa quedó en manos inexpertas. Dirigió una mirada compasiva a el Lara, que bajó la vista dócilmente. El público murmuró con simpatía. Hubo errores costosos, continuó Mateo. El desastroso proyecto La Brisa, el terrible sabotaje de las cubas de reserva, perpetrado por un miembro de la familia desesperado. Ricardo, sentado en primera fila, apretó los puños, pero se mantuvo en silencio, tal como el Lara le había ordenado. Y me temo, dijo Mateo suspirando, que no hemos alcanzado el objetivo del 10% de rentabilidad. El testamento es claro. A partir de hoy la herencia de el Lara Valdepeñas queda anulada. Hubo un jadeo colectivo. El Lara se aferró al brazo de Mateo, actuando como si estuviera a punto de desmayarse. «Pero no teman», exclamó Mateo levantando una mano. «No permitiré que el legado de don Alejandro muera. Durante meses he trabajado incansablemente para encontrar un salvador. Un grupo inversor, Inversiones Horizonte Azul, ha aceptado comprar una participación mayoritaria y salvar Viñedos del Sol». Sonrió magnánimo. «La empresa está a salvo. Gracias a mí». Sacó un documento final y un bolígrafo de oro. «Cariño», le dijo a el Lara en voz alta para que todos oyeran, «como gesto final de tu antiguo cargo, ¿harías el honor de firmar la transferencia?» Era la humillación pública definitiva. Obligarla a firmar su propia ruina. El Lara tomó el bolígrafo. Sus manos temblaban. Miró el documento. Luego miró a Mateo, sus ojos llenos de lágrimas. «Tienes razón, Mateo», susurró ella en el micrófono, que captó su voz temblorosa. «Ha sido un año difícil. Y tienes razón. No hemos alcanzado el 10% de rentabilidad. Así que la herencia queda anulada». Mateo le sonrió, instándola a firmar. «Y según el testamento», continuó el Lara, su voz de repente clara y fuerte como una campana, «si yo no cumplo las condiciones, la totalidad de la herencia pasa al siguiente heredero en la línea de sucesión». La sonrisa de Mateo vaciló. El Lara se giró y miró directamente a la primera fila. «Felicidades, tío Ricardo. La empresa es tuya». El silencio en la sala fue absoluto. Mateo se quedó helado. Ricardo la miró atónito. Este no era el plan que habían discutido. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo?», siseó Mateo. «¿Yo?», preguntó el Lara. «Estoy fallando, tal como estaba previsto. Tú te aseguras de que yo falle. Yo pierdo la herencia, y esta pasa a Ricardo. La empresa nunca entra en quiebra. Nunca hay una subasta. Tu Inversiones Horizonte Azul no puede comprar nada». El rostro de Mateo pasó del bronceado al gris ceniciento. «No puedes. La mitad es mía. Estamos casados. La mitad de su herencia es mía ahora». «Ah, ¿pero estamos casados, Mateo?», preguntó el Lara. Se volvió hacia Sofía. «Prima, ¿te importaría?». Sofía se levantó con una sonrisa depredadora. «Con gusto. Verás, Mateo, mientras tú estabas ocupado robando, yo estuve investigando. Y resulta que Inversiones Horizonte Azul, registrada en las Caimán, es una compañía fantasma de tu propiedad. Y las transferencias que mi padre rastreó». Ricardo se levantó. $4.2 millones, robados de mi compañía. Constituyen fraude», terminó Sofía. «Así que llamé a la Comisión de Bolsa y Valores, y a la Policía Fiscal, y a un juez muy amigo de la familia». El Lara sacó un documento de su bolso. «Esta es una anulación, concedida esta mañana. Resulta que los matrimonios contraídos bajo fraude coactivo, es decir, casarte conmigo con la única intención de robar mi herencia, no son válidos. Tu matrimonio es nulo. No tienes derecho a nada. No puedes probarlo». Gritó Mateo, pero el pánico se apoderó de su voz. «¿No puedo?», preguntó el Lara. Sacó la grabadora de cinta. «Tu voz es muy persuasiva», apretó play. La voz de Mateo llenó la sala, arrogante y fría. «Me aseguraré de cuidar de Lara. Me aseguraré de que confíe en mí plenamente». Mateo se abalanzó sobre la grabadora, pero 2 guardias de seguridad que habían estado esperando en la parte de atrás lo sujetaron por los brazos. Su máscara de encanto se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. «Tú, zorra», gritó. «Me engañaste». «No, Mateo», dijo el Lara apagando la grabadora. «Tú me enseñaste cómo jugar. Aprendí del mejor. Aprendí que la gente ve lo que quiere ver. Tú querías ver a una niña rota, y yo te la di». Se volvió hacia el público conmocionado. «Mis disculpas por el drama familiar. Viñedos del Sol está ahora bajo la dirección de mi tío Ricardo Valdepeñas. Y para celebrar esta nueva era me gustaría presentarles nuestro último producto. Uno que garantiza un aumento de rentabilidad, no del 10%, sino del 50% este trimestre». Las puertas del fondo se abrieron y los camareros entraron con botellas de un líquido ámbar oscuro. «El brandy y el testamento», anunció el Lara. Mateo fue sacado de la sala gritando amenazas. El Lara lo observó irse, no con odio ni con tristeza, sino con un vacío helado.
Más tarde esa noche la biblioteca estaba en silencio. La prensa se había ido. Los accionistas estaban celebrando. La puerta se abrió. Era Ricardo. Sostenía una copa del nuevo brandy. «Me diste la compañía», dijo, su voz ronca. No era una pregunta. La cláusula era clara, dijo el ara sin mirarlo. «El brandy. Lo probaste. Sabías que cumpliría la cláusula del 10% con creces. Podrías haberte quedado con todo. ¿Por qué dármelo a mí?» El ara finalmente lo miró. «Porque tú, tío, eres un ladrón. Pero eres un Valdepeñas. Nunca destruirías el nombre de la familia. Nunca la venderías por partes. Robarás un poco de la cima, pero te asegurarás de que la base sea sólida». Él tomó un sorbo. «Eres despiadada. Más que yo. Más que tu abuelo». «Sobreviví», dijo ella. Hubo un largo silencio. Ricardo caminó hacia el escritorio de su padre. «El abuelo estaba equivocado acerca de mí. Y estaba equivocado acerca de ti». Dejó un archivo sobre la mesa. «Nueva estructura corporativa. La firmé hace una hora. Yo soy el presidente. Es un buen título para jugar al golf». El ara abrió el archivo. «Tú», decía el documento, «eres la directora general, con el 51% del control de voto». Ella levantó la vista confundida. «No te equivoques, sobrina», dijo Ricardo caminando hacia la puerta. «No hago esto por amor. Lo hago porque me aterroriza lo que haría si no lo hiciera. ¿Y por qué? Ese brandy es lo mejor que esta familia ha producido en 50 años. No dejes que lo arruine». Se fue. Un momento después, Sofía asomó la cabeza. «Bueno, eso fue un espectáculo», dijo, examinando sus uñas. «Me alegro de que ese idiota esté en la cárcel. Su traje era de la temporada pasada». Hizo una pausa. «El lanzamiento del brandy fue aceptable. Pero tu estrategia de marketing es un desastre». «¿Ah, sí?», preguntó el ara sintiendo el primer atisbo de una sonrisa genuina. «Sí. Necesitas a alguien que sepa lo que hace. Alguien con estilo». Sofía entró y se sirvió un brandy. «Mi salario es de 6 cifras. Empezamos mañana. Y por el amor de Dios, quema ese vestido gris». El ara se quedó sola en la biblioteca. Levantó su propia copa hacia el retrato de su abuelo sobre la chimenea. El hombre del retrato parecía sonreír. «No confía en nadie, abuelo», susurró. «Y tenías razón. La traición fue el precio. Pero la familia, al parecer, fue la recompensa». Bebió un sorbo del brandy. Era fuerte, complejo y tenía un regusto a victoria. La herencia del silencio finalmente había sido reclamada.